Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha expectativa y curiosidad en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de Demet Özdemir y Can Yaman. Si han estado al tanto de las noticias y los rumores del espectáculo, sabrán que la relación entre estos dos talentosos actores turcos ha sido un torbellino de especulaciones. Y hoy vamos a hablar de una declaración que ha puesto las cosas aún más interesantes, la frase de Demet Özdemir sobre Can Yaman, que básicamente se resume en que si hablo, será complicado. ¿Qué significa exactamente esta enigmática frase? ¿Por qué Demet Özdemir se limita a decir que hablar sobre Can Yaman sería complicado? En este vídeo vamos a desglosar los posibles significados, repasar el historial de su relación y las especulaciones que han rodeado a esta pareja, y tratar de entender el contexto detrás de estas palabras. Prepárense para un análisis detallado, porque hay mucho que desentrañar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles vídeos interesantes. Ahora sí, entremos en materia. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por su papel en Erkenci Kuş, junto a Can Yaman, ha sido objeto de una intensa atención mediática desde que protagonizaron juntos esta popular serie. La química en pantalla entre ellos era innegable, y pronto los rumores de que su relación trascendía la ficción comenzaron a circular. Durante la filmación y promoción de Erkenci Kuş, se les veía muy unidos, compartiendo momentos en redes sociales y en eventos públicos. Las entrevistas de la época a menudo giraban en torno a su conexión, y ambos, si bien cautelosos, no negaban la buena relación que tenían. Con el tiempo estos rumores se intensificaron, y muchos medios de comunicación y seguidores ya los daban por pareja oficial. Hubo momentos de mucha cercanía, declaraciones que podían interpretarse como algo más que amistad, y fotografías que alimentaban la ilusión de sus fans. Sin embargo, la relación, si es que alguna vez fue algo más allá de una amistad muy cercana, nunca se confirmó oficialmente por ninguna de las partes. Y es precisamente esta ambigüedad la que ha creado un terreno fértil para las especulaciones. Can Yaman, conocido por su carisma y su creciente fama internacional, también ha tenido su cuota de atención mediática, a veces controversial. Su relación con Demet Özdemir fue uno de los capítulos más seguidos de su vida personal en Turquía. Después de Erkenci Kuş, ambos siguieron caminos separados en sus proyectos profesionales, y la distancia, tanto física como profesional, parecía haber marcado el fin de su etapa juntos. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde goza de una enorme popularidad. Demet, por su parte, ha continuado brillando en producciones turcas y ha explorado proyectos en otras plataformas. Ahora volvamos a la frase clave: si hablo, será complicado. ¿Por qué decir esto? Hay varias interpretaciones posibles que podemos considerar. Una de las más obvias es que efectivamente hubo algo más que amistad entre Demet y Can, y que hablar abiertamente de ello podría generar un conflicto o malentendidos. Quizás existieron acuerdos de confidencialidad, o simplemente el deseo de mantener ciertos aspectos de su vida privada alejados del ojo público. En el mundo del espectáculo, la línea entre la vida profesional y la personal puede ser muy delgada, y a veces, para protegerse, las celebridades optan por el silencio. Otra posibilidad es que hablar sobre la relación con Can Yaman pueda ser complicado, porque ya no existe una relación, y hacerlo público podría reabrir viejas heridas, generar incomodidad o incluso afectar sus carreras. Los actores a menudo deben mantener relaciones cordiales con sus excompañeros de elenco, especialmente si trabajaron juntos de forma tan intensa. Mencionar a alguien del pasado de una manera que no sea positiva podría generar tensiones innecesarias. También podemos pensar en la posibilidad de que la complicación no sea por algo negativo, sino por la magnitud del interés público. El fandom de Erkenci Kuş y de la pareja Demet Can es inmenso. Cualquier declaración suya, por mínima que sea, sobre su relación pasada o presente, sería analizada al detalle, llevada a titulares y debatida en redes sociales durante semanas. Quizás Demet siente que al ser una figura tan pública, cualquier palabra que diga podría ser malinterpretada, distorsionada o utilizada de forma sensacionalista. Evitar hablar podría ser una estrategia para mantener un cierto control sobre la narrativa, o para evitar alimentar el morbo. Además, es importante recordar el contexto en el que Demet Özdemir hizo esta declaración.
Fue en una entrevista, en un evento, en una publicación en redes sociales. El tono y el momento pueden ofrecer pistas adicionales. Si lo dijo de forma seria y reflexiva, puede indicar una verdadera preocupación por las repercusiones. Si fue dicho con un toque de humor o resignación, podría sugerir que está acostumbrada a las preguntas y que ha aprendido a lidiar con ellas. Pensemos en la trayectoria de ambos. Can Yaman, como mencioné, ha tenido un ascenso meteórico a nivel internacional. Ha estado involucrado en proyectos de gran envergadura y ha sido noticia por su vida personal en diversas ocasiones, a menudo rodeado de un aura de misterio y magnetismo. Por otro lado, Demet Özdemir ha mantenido una carrera sólida y constante en Turquía, diversificando sus proyectos y consolidándose como una actriz versátil y respetada. Si bien ambos son figuras públicas prominentes, sus trayectorias han tomado rumbos diferentes. La frase de Demet también podría aludir a la dinámica de la industria del entretenimiento. A veces los actores tienen que ser muy estratégicos con lo que dicen públicamente, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas o presentes. La asociación con un compañero de elenco, sobre todo si fue una relación muy publicitada, puede ser algo delicado de manejar. Si las cosas terminaron de manera poco amistosa, o si simplemente desean pasar página, un silencio estratégico es a menudo la mejor opción. Analicemos la posibilidad de que la frase sea una forma elegante de decir, no voy a hablar de eso. Es una manera de poner un límite sin ser grosera ni confrontacional. Demet Özdemir siempre ha proyectado una imagen de profesionalismo y dignidad. Su forma de responder a preguntas incómodas suele ser mesurada. Decir que hablar será complicado, es una forma de decir que no es un tema que pueda o quiera abordar en ese momento, sin cerrar completamente la puerta a futuras discusiones, pero sí indicando la dificultad inherente. Otra arista a considerar es la presión de los fans. El fenómeno de Demet Can fue muy fuerte y muchos seguidores aún desean verlos juntos, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Cualquier comentario de Demet sobre Can podría reavivar esta esperanza o decepcionar a quienes anhelan una reconciliación. Entrar en ese terreno podría generar una oleada de reacciones apasionadas, tanto positivas como negativas, y eso, sin duda, complica las cosas. Por otro lado, ¿qué pasaría si Demet decidiera hablar y las cosas no fueran tan dramáticas como se especula? Quizás la complicación reside en el hecho de que fue una relación amistosa que terminó de forma natural, y hablar de ello sería aburrido para el público ávido de drama. O quizás, como a veces sucede, las expectativas del público eran mucho más altas que la realidad de su relación. En ese caso, hablar abiertamente podría llevar a la decepción de los fans y a la sensación de que no hubo gran cosa, lo cual también podría ser interpretado como un desenlace complicado para quienes crearon una historia en su imaginación. Y pensando en el futuro, podría haber alguna implicación profesional. Quizás ambos actores planean trabajar juntos en el futuro, o quizás sus carreras están tomando direcciones donde la mención de su relación pasada podría ser vista como una distracción, o algo que ensombrezca sus nuevos proyectos. El mundo del espectáculo es impredecible y las decisiones que toman los artistas sobre qué revelar y qué no, a menudo están guiadas por estrategias a largo plazo. Si nos ponemos a pensar en las personalidades de ambos, Can Yaman es conocido por su estilo directo y a veces impulsivo, mientras que Demet Özdemir suele ser más reservada y reflexiva. Esta diferencia en sus enfoques podría explicar por qué Demet es quien pone el freno cuando se trata de hablar de su pasado juntos. Ella podría ser más consciente de las posibles ramificaciones de cada declaración. El hecho de que esta frase haya trascendido y generado tanta conversación indica el poder de sus nombres y la persistente fascinación por su historia. Los medios de comunicación y los fans siempre están buscando la próxima gran revelación, y una declaración tan ambigua como esta alimenta esa búsqueda. Es como un rompecabezas al que le falta una pieza, y todos quieren adivinar cuál es. En resumen, la frase de Demet Özdemir sobre Can Yaman, si hablo, será complicado, nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas definitivas. Sugiere que hay capas de complejidad detrás de su relación pasada, ya sea por aspectos personales que prefieren mantener en privado, por las presiones de la fama, o por la dinámica de la propia industria del entretenimiento. Nos hace pensar en la dificultad de mantener una vida privada en el ojo público, y en cómo las celebridades deben navegar cuidadosamente cada palabra que pronuncian. Así que, para concluir, hemos explorado diversas interpretaciones de esta enigmática frase de Demet Özdemir. Os repasado la historia de su relación,
las especulaciones que la rodearon y hemos intentado desentrañar qué significa exactamente esa aparente advertencia de que hablar sobre Kanyaman sería complicado. Lo que queda claro es que independientemente de la verdad detrás de sus palabras, el legado de su química en pantalla y la curiosidad sobre su relación personal siguen muy vivos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa la frase de Demet Özdemir? ¿Han tenido alguna experiencia similar donde hablar sobre algo fue complicado? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Siempre leo sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir, Kanyaman o simplemente del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.